Bueno, voy a comentar de una forma no muy extensa este libro de Jacques Rancière que acaba de publicarse. Lo ha sacado la editorial Shangri-La en su colección Contracampo. Bueno, esta es una editorial fantástica que está publicando libros desde no hace mucho tiempo y que está sacando al mercado editorial en lengua española textos fundamentales, sobre todo de Jordi Diverman, del que ha publicado Fasmas y ha publicado recientemente Pueblos en lágrimas, por ejemplo, un grueso volumen, o también ha publicado textos muy importantes de Serge Daney y ha sacado también ensayos de Raymond Velour. Y aparece ahora este libro, Tiempos Modernos, ensayos sobre la temporalidad en el arte y la política. Desde que tuve noticia de esta novedad, pues estaba deseando leer este texto. Se trata de un libro breve, como puede apreciarse, que está constituido por 4 conferencias que impartió Jacques Rancière en el año 2014, que forman una cierta unidad y que, tengo que decirlo ya de entrada, me han dejado un tanto insatisfecho, dado que tienen un carácter demasiado sintético, presuponen evidentemente en el caso de Rancière, el conocimiento de libros suyos anteriores, pero tampoco avanzan mucho con respecto a las cosas que ha planteado con antelación. Queda todo bastante desdibujado o realiza análisis que tienen en algún momento un carácter bastante superficial. Sin duda, para los que os interese la obra de Jacques Rancière, aquí lo único que se hace es volver sobre algunos temas de lecturas de Aristóteles, de Kant, de Friedrich Schiller. Schiller es una gran referencia siempre para Jacques Rancière, donde se analiza la obra de Siga Vertov, El hombre de la cámara, o la danza de Louis Fuller, o también el cine de Pedro Costa. Pero esto es algo que ya había hecho Jacques Rancière, por ejemplo, mucho más importante, evidentemente, el libro Aesthesis, que está traducido a la editorial Manantial, su libro Escenas del régimen estético del arte, o que también había hecho en su libro sobre el espectador emancipado, o también ciertas alusiones que hace a su archicitado libro El maestro ignorante, o todos los análisis que ha desarrollado, por ejemplo, sobre la constitución del campo de la literatura. Bueno, en cualquier caso, es un libro al que me gustaría prestar una mínima, una cierta atención, o por lo menos describir, como hago siempre, de qué trata, siguiendo el orden de presentación de los ensayos. El primero de ellos se titula Tiempo, narración y política, y en esta primera parte lo que hace es sobre todo tomar en cuenta la necesidad de crear lo que él llama una cartografía de un mundo común. Esta es una idea que me parece importante, que también se encuentra tal vez en la idea de Frederick Jameson de generar mapas cognitivos, aunque es una noción que luego a lo largo de las conferencias, a lo largo de este libro, no se va a desarrollar mucho más. Bueno, presupone, como digo, evidentemente, conocer lo que es el partage, el reparto de lo sensible en su obra. La cuestión está de la distribución de lo sensible, y aquí lo que hace en el primer capítulo es analizar qué sentido tiene la ficción, entendiendo la ficción a la manera aristotélica, como aquello que pone en marcha un sentido de la realidad y, sobre todo, cómo permite que las situaciones sean inteligibles o aceptables. Es decir, hace una lectura o una relectura de los planteamientos aristotélicos, y también analiza qué es el presente o cómo se produce una relación de distancia de la modernidad con respecto a la contemporaneidad, oponiéndose a las teorías del presentismo, y también sometiendo a crítica, aunque no de una forma muy intensa, el discurso del final de los grandes relatos que planteó el posmodernismo de Jean-François Lyotard en su famoso texto de final de los años 70, La condición posmoderna. Bueno, el primer capítulo analiza también de una manera rápida la cuestión del modo del conocimiento del tiempo, o la articulación del conocimiento a través del tiempo en el proceso de la tragedia aristotélica, y cómo los héroes trágicos toman, a medida que van acercándose al conocimiento, lo que revela el conocimiento es el conocimiento trágico que surge de la amartía, o que surge de la conciencia repentina o súbita
del error, como sabemos también por la famosa definición de la tragedia y su relación con la catarsis como purificación, como dice Ricoeur, precisamente o propiamente de la trama, del temor y la compasión y la purificación de esos propios sentimientos. Y también va analizando cómo lo que vemos hoy es una reorganización en nuestro tiempo de las relaciones o del juego entre necesidad, posibilidad e imposibilidad, y cómo esto tiene que ver también con esta suerte de doble vínculo, de doble nudo en el sentido de Bateson, ese double bind contemporáneo, que sería el de una inevitabilidad histórica, que sería la de la presunta globalización, o un imaginario catastrofista que nos conduce hacia una visión nihilista o continuamente atemorizadora. También entra en un momento dado a sugerir que hay que someter a crítica a la lectura del devenir de la crítica artística o del comportamiento crítico artístico, tal y como lo entienden Luc Boltanski y Yves Chapiel en su libro El nuevo espíritu del capitalismo, y trata de oponerse a esa idea de que las posiciones político-críticas que se desplegaron desde 1968, esto es con la rebeldía estudiantil o con la rebeldía universitaria, se habrían trocado en la configuración posfordista y neoliberal del sujeto como sujeto biopolítico del emprendizaje, el sujeto emprendedor, y que es algo que tenía que ser revisado para no caer ni en el apoyo inercial a la globalización, ni, como digo, en la trama de la espiral catastrofista. También analiza aquí qué es el discurso de la crisis, retomando la famosa idea de la tradición hipocrática de la crisis como el momento aquel en el que el médico abandona al enfermo para ver si se recobra, y en la batalla final es capaz de recobrarse o sencillamente pasa al reino del olvido y al reino de la muerte, y como el gran relato de la contemporaneidad sería, entre comillas, el gran relato de la crisis o la imposibilidad para superar una crisis en la que en realidad hay una incapacidad para comprender lo que sucede. También analiza en este primer capítulo la cuestión de la relación entre temporalidad e historia y justicia de la mano de planteamientos de revisión aristotélica, y también la cuestión de la ocupación o de la relación entre el trabajo y el tiempo de los desocupados y de los ocupados, y cómo ya desde el texto del maestro ignorante aparece la idea de cómo sería la emancipación intelectual a partir de lo que él llama el poder del momento, ¿no? Ese momento que es una cierta configuración del tiempo, que aquí rescata desde el célebre texto de Walter Benjamin sobre la explosión del continuum temporal, y también cómo hay que generar lo que él llama un tiempo nuevo común, como una ruptura del orden temporal dominante. Y esa ruptura de la escala del tiempo es algo que, y es tal vez la mejor de las sugerencias de este primer capítulo, encuentra en el texto de Virginia Woolf, concretamente en su ensayo Modern Fiction, ficción moderna, del año 1925, donde trata de sustraer la idea de la ficción y del relato a la falsa secuencia de la causa y el efecto, para hablar de las tramas como una suerte de caída de átomos en un tiempo que apenas puede ser transcrito, y esa caída atómica es la que crea la ficción literaria moderna como una ficción de acontecimientos múltiples, o mejor de microacontecimientos, y que genera un tiempo propio, ¿no? Dice en la página 29 que hoy sería útil volver a pensar el juego de las narrativas, de los procesos globales, de la temporalidad de los momentos de la emancipación y del tiempo de la ficción literaria, en esta época de la flexibilización o de la subjetividad neoliberal, para verlo en relación con los movimientos de cuestionamiento del sistema social, político y representativo instituido, como serían los movimientos de las plazas árabes, de los indignados, a los que cita explícitamente, de Madrid, o del movimiento en general ocupar, o del movimiento Occupy, ¿no? Y esa idea del movimiento del ocupar Wall Street nos habla de la importancia de la palabra ocupación, en el sentido del trabajo y también de la desocupación, pero también del lugar en el que podría generarse un tiempo común, y sobre todo ese tiempo común que tendría que ver con una dimensión de una cierta performatividad que intenta acabar con las dimensiones tiránicas. El segundo de los capítulos se titula La modernidad revisitada, y en él lo que trata de analizar es las revoluciones artísticas, y sobre todo
la constitución de la experiencia a través del cuestionamiento de los modos de la representación, entendiendo que la representación no es la imitación de la realidad, sino que tiene que ver con la legislación de la propia imitación, y en qué medida lo antirrepresentativo supone una destrucción de formas de figuratividad y modos de construcción de un espacio de lo común. Este capítulo arranca con una revisión del texto de Clement Greenberg, Vanguardia y Kitsch, del año 1939, como una suerte de concepción hegeliana o de una lectura hegeliana de la temática del fin del arte, y plantea una pregunta interesante, que es la de por qué un crítico marxista llama vanguardia a una práctica, la de la modern painting, que es propiamente el producto de la evolución inexorable de una civilización decadente. Aquí analiza la relación entre arte moderno, vanguardia y alejandrinismo, y en qué medida el arte de vanguardia se habría convertido en realidad en una retaguardia, y también toda esa obsesión greenbergiana contra el kitsch, y hace un quiebro interesante cuando revisa desde aquí el texto de Ralph Waldo Emerson titulado El poeta, en el que Ralph Waldo Emerson habla de la emergencia de una modernidad específicamente americana, que sería la emergencia de que la propia constitución de la vida común, de la vida cotidiana y de la propia espacialidad de la naturaleza americana sería en sí mismo lo moderno, y esa nueva forma de poesía no sería otra cosa que la prosa del mundo americano, y esa idea radical de otro futuro y de otra prosa sería la cuestión también de cómo en Emerson aparece una idea de un hombre de este tiempo que está llegando con retraso o que se distancia con respecto a su propia contemporaneidad. Bueno, esa idea de modernidad y de constitución de un nuevo mundo en común es algo que también analiza de la mano de la concepción de la vanguardia o del batallón de la vanguardia frente a lo mercantilizado, de la mano de los textos del año 1843 de Carlos Marx, donde trata de establecer esa resistencia a la idea hegeliana de un tiempo de concordancia entre el pensamiento y el propio mundo, o de la llegada a una ciencia del saber absoluto. Y a partir de ahí analiza lo que es prácticamente el centro del libro, que es la revisión de la película El hombre de la cámara de Dziga Vertov del año 1928, ¿no? Es decir, ahí como todos los acontecimientos van formando parte de esta trama, de esta forma ficcional de la sinfonía soviética, la sinfonía revolucionaria, la sinfonía de la ciudad, que también tiene otros ejemplos literarios, como sería, como sabemos, el Ulises de Joyce, o la señora Dalloway del año 1925 de la ya citada Virginia Woolf. Y cómo esa lluvia de átomos de la que hablaba Virginia Woolf precisamente en su Modern Fiction aparece en la película de Dziga Vertov como una trama de todos los acontecimientos a lo largo del día, que no tiene que ver con el taylorismo, sino con la constitución de lo común, con el comunismo, y sobre todo lo que celebra, dice Rancière, no es la industria o el trabajo soviético, sino la equivalencia de todas las actividades en la sinfonía de lo común, y cómo el montaje cinematográfico conecta todas esas actividades heteróclitas o caóticas o conflictivas en el hilo espiritual, que sería la trama del hilo comunista. Y entre todos los pasajes de la película, Dziga Vertov se va a fijar en la aparición final de la danza, y cómo la danza adquiere dentro de la película un rol emblemático, y esa conjunción de danza y cine nos habla de una poesía por venir, pero también de una respiración de lo común, y sobre todo en qué medida la danza se convirtió en un momento dado, en un paradigma de la propia constitución del nuevo arte. Esto le lleva a revisar el texto del año 1893 de Stéphane Mallarmé sobre Louis Fuller, y como para Stéphane Mallarmé, en cierta medida la danza de Fuller es una suerte de estética restaurada que es capaz de trenzar lo que llama una intoxicación de arte y lo que llama también un logro industrial, y como esa reflexión sobre qué es lo innovador de la danza de Louis Fuller sería la idea de que permitiría a través de esa danza crear una simbología común de una nueva Grecia, y esa nueva Grecia sería la Grecia norteamericana. Bueno, esa reflexión sobre la danza, en el caso de la película de Dziga Vertov, sería no solamente la de la simpatía
de Isadora Duncan con la revolución bolchevique, sino también la concepción del libre movimiento, y esta cuestión del libre movimiento, un movimiento que se da la clave a sí mismo, es algo que analiza de la mano de la definición de Friedrich Schiller de un estado estético como un estado de equilibrio entre actividad y pasividad que perturba las coordenadas habituales de la experiencia sensible, pero también a partir de la idea de libre juego o de libertad del juego, como aparece en la oposición entre descanso y ocio, a partir también de la política de Aristóteles, pero también la meditación sobre el torso del Apolo en el caso del texto de Winkelmann, que es algo que también somete a consideración en su libro Aesthesis, escenas del régimen estético del arte, ¿no? Y sobre todo nos habla de cómo la película de Siga Vertov es un intento tremendo y magnífico de generar un nuevo sensorio de lo común, y sobre todo cómo los constructores del comunismo estaban tratando de plantear una nueva constitución de la temporalidad, y también cómo van a generar también la forma específica del kitsch ruso, del kitsch bolchevique. Y también cómo va a aparecer esa idea de que la modernidad genera nuevas formas del aburrimiento, o una capacidad para generar espacios de falta de sintonización, que sobre todo tendrían que ver con la emergencia de esas clases trabajadoras que se ponen en relación con formas, sistemas simbólicos culturales que en realidad no producen en ellos otra cosa que desidia y aburrimiento. Termina el capítulo señalando que el desastre para la cultura, sugiere Clement Greenberg, ocurre cuando los hijos e hijas de los campesinos gozan del ocio del que no pueden gozar. Esta podría ser la idea básica de lo que la posteridad llamaría irónicamente modernismo y vanguardia. Es sin duda una sentencia polémica que también nos obligaría a revisar la estética política greenbergiana para ver si realmente concuerda con esta reflexión tan sintética y rápida o sumaria que hace aquí Jacques Rancière. El tercero de los capítulos se titula El momento de la danza, y aquí amplía, incluso repite a veces literalmente en esta conferencia cosas que ha dicho en la anterior. Habla de la importancia que tiene la danza en ciertos filósofos contemporáneos, como es conocidísimo en Jean-Luc Nancy o también en Alain Badiou, que dice en algún momento que la danza es una manifestación específica del pensamiento, y sobre todo vuelve a insistir en esa idea de que la danza fue en un cierto momento un paradigma de la forma nueva del arte. Y esto sucede, según Jacques Rancière, desde los años 90 del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, cuando la danza adquiere una dignidad y un carácter de paradigma artístico general, y sobre todo como esa política del movimiento, esa dimensión de la danza tendría que ver con la idea de la política del movimiento que aparece, por ejemplo, en las leyes de Platón, o también qué relación hay con la danza, por ejemplo, los textos de Jean-Jacques Rousseau sobre los espectáculos que escribe en el siglo XVIII, o también las cartas sobre la danza y el ballet que va a hacer el coreógrafo Noverre en el año 1760. Este es un capítulo que me ha parecido especialmente interesante, en el que nos habla de ese carácter alegórico de la danza y también de qué fue la danza en Isadora Duncan, cuál es el régimen estético del arte, cuál es el papel que cumplen aquí ya mencionado Schiller y Winkelmann, y en qué medida la danza emblematiza una idea del arte como un pensamiento fuera de sí, y tiene que ver con la relación de la idea de libertad y mecanización, pero también analiza otra vez más cómo en la película de Dziga Vertov, El hombre de la cámara, aparecen el momento de la danza, es un momento de sobreimpresión de las imágenes, y a través de las imágenes del performance de las bailarinas vemos otros acontecimientos de la vida cotidiana, y cómo esa estética restaurada que Mallarmé encontraba en Louis Fuller nos habla de una emoción, pero que es una emoción expresada por la indumentaria, expresada por la ropa, y aquí analiza esa cuestión de la emocionalidad o también de la importancia de la expresión y la expresividad en la historia de la danza moderna, para luego adentrarse a pequeños apuntes sobre la danza contemporánea de la mano de Yvonne Rainer o del Jackson Dance Theatre, y también analizar esa danza de carácter posmoderno a la que dedicó un importante libro Sally Banks, ¿no? Su Terpsícore en zapatillas, que se publicó en el año 1980, y analiza o presta una cierta atención a la pieza de Lucinda Childs, Dance, de finales de los años 70, en la que participa la música de Philip Glass y la escenografía de Sol LeWitt, pero también a Simon Forti,
y los trabajos que realizaron, por ejemplo, como sería el caso de las performances de esta época, como serían los trabajos que hace Simon Forti Platforms del año 1961, con toda esa dimensión de vínculo entre esa danza y los procesos y los trabajos del minimalismo, que es algo que ha sido en los últimos tiempos sometido a bastante reflexión y a bastante estudio, ¿no? También toma en cuenta la cuestión de en qué medida la danza es un arte de la traducción, y sobre todo nos recuerda, y con eso termina este capítulo, una performance del año 2008 de Anne Kercero y Luc Toussaint, que se titula Around the Table, alrededor de la mesa, en la que le consistía en una conversación entre esos performers, y cómo sin ejecutar ningún gesto, daban cuenta de una discursividad del gesto. Y termina esta sección, esta tercera conferencia, con una reflexión que le lleva de nuevo a Joseph Jacotot, es decir, a el personaje central del libro El maestro ignorante, cuando dice lo siguiente: un hombre emancipado es un hombre capaz de hablar sobre la actividad que realiza, capaz de concebir su habilidad como una forma de lenguaje, no un sistema de signos, sino una alocución que es una manera de tejer una forma de comunidad. Una comunidad emancipada, dice Jacotot, es una comunidad de artistas, una comunidad de narradores y traductores. Es quizás en este sentido inesperado que la danza, como dijo Mallarmé, es un arte emblemático o un emblema del arte. Me ha parecido muy interesante para continuar pensando o escribiendo esta cuestión de la conversación como una forma de danza, pero también del arte de la conversación. Y se podía aquí recordar, evidentemente, la archicitada frase de Joseph Beuys, que la mejor obra de arte es una buena conversación. El último de los capítulos de este librito se titula Los tiempos del cine, y en él analiza las ficciones del tiempo, y esa idea de la ficción del tiempo a través de lo aristotélico, y habla de las temporalidades de continuidad y fragmentación, conexión y repetición, y sucesión y coexistencia, a través de tres películas, teniendo siempre como fondo una cierta discusión con Jean-Luc Godard, que ha sido pues un autor al que ha dedicado muchísimas reflexiones Jacques Rancière en otros libros, ¿no? Como la fábula cinematográfica, ¿no? Y nos habla de esa dimensión del montaje, analizando tres películas en las que va analizando los distintos procesos y los distintos momentos de la historia del cine, tomando en cuenta en primer lugar el ya analizado y el sometido a revisión en todo momento El hombre de la cámara de Dziga Vertov, para analizar luego Las uvas de la ira, el film de John Ford del año 1940, y por último y analizar todo lo que sería la construcción de lo común y lo comunista en El hombre de la cámara, la reflexión sobre la Gran Depresión americana o el momento del gran crack económico en los Estados Unidos y el pauperismo, la miseria que se extiende en los Estados Unidos en la película de John Ford, y analizar por último las películas de Pedro Costa y concretamente Juventud en Marcha, que es otro autor al que ha prestado muchísima atención Jacques Rancière en otros de sus libros, ¿no? Termina esta conferencia y este libro hablándonos del tiempo de la interpretación, que conecta con el tiempo del mito y que relata el paso de la historia sobre los cuerpos, y en qué medida el tiempo fuera de la pantalla y el tiempo irreparable y el tiempo del mito está inscrito en el corazón de la crónica, ¿no? Dice en la última página: la estructura temporal con la que el film da cuenta de sus transformaciones del tiempo se sitúa en el intervalo que separa a un tiempo de la historia, es decir, un tiempo de la explotación, escrito como heridas y cicatrices sobre los cuerpos, se refiere a Pedro Costa, y un tiempo de la interpretación en el que los mismos cuerpos vuelven a interpretar las heridas que han sufrido. Dziga Vertov puso en escena el final de la lucha de clases en la gran sinfonía del movimiento. Ford puso en escena su persistencia a costa de dotar a una trama de lucha y conciencia de una interpretación singular que conectaba el tiempo de la historia con el tiempo fuera de la pantalla del mito. En el caso de Pedro Costa, el entrelazamiento del tiempo de la interpretación y el tiempo del mito ha absorbido por completo la narración y se afirma a sí mismo como la única expresión posible de la violencia,
de la explotación y de la violencia de su rechazo. Esta forma de temporalidad cinematográfica puede entonces abrirse a una interrogación radical acerca de la temporalidad hoy en día de la política misma. Bueno, deja evidentemente muy abierto todos los temas, abiertos, o también podríamos decir sintetiza cuestiones que ha tratado en otros libros, pero como digo, en esos hilos o en esos espacios fisurados, fragmentados, deshilachados de su propia ficción, de su propio ensayo, de su propia crónica en torno a la dimensión del tiempo, pues nos deja bastante hueco y bastantes posibilidades para que nosotros mismos continuemos pensando y continuemos escribiendo. Como digo, un libro interesante, y tengo que subrayarlo en cualquier caso, un libro menor de Jacques Rancière, pero prácticamente todos los libros de Jacques Rancière merecían ser recomendados y nos podían dar ocasión para seguir discutiendo más adelante. Tal vez os acerquéis a él y sobre todo insistir en que se encuentra publicado en una editorial magnífica que está sacando materiales realmente interesantes.